En esta sesión vamos a mostrar la ruta 7, los grandes problemas de la metafísica occidental. Podemos destacar tres grandes temas: la relación entre la realidad y el conocimiento, el problema de Dios, que nos compete, nos interesa, y la reflexión acerca de las posibilidades de la propia metafísica. Recordemos que la realidad es todo lo que el ser humano interpreta en su racionalidad, lo que le rodea, lo que está dentro de sí, fuera de sí, y constituye el constructo general de aquello en donde él vive. Por eso se le llama realidad, porque él distingue entre la parte racional o ideal y hace una síntesis de su existencia con respecto al conocimiento. Recordemos que la realidad son las cosas mismas, lo que es el conjunto de la totalidad de las cosas o entes materiales o inmateriales. Ahora bien, en la realidad que existe lo material, la totalidad de las cosas, y lo inmaterial, que en este caso vendría siendo Dios, que es inmaterial, y el conocimiento, que es la parte inmaterial propia del hombre. Empecemos definiendo el conocimiento como el resultado de la acción de conocer, una operación mental o intelectual por la que se capta un objeto, formando del mismo una representación lo más exacta posible. Eso es lo que ocurre en la psique humana, eso es lo que ocurre en el conocimiento. Le damos esencia, le damos ser a aquello que percibimos de un modo inmaterial, es decir, ese concepto abstracto que por un momento está en la mente es el resultado de el análisis producto de la racionalidad humana. Entonces es una operación que un ente se hace presente a otro de un modo inmaterial. ¿Qué es lo más difícil de hacer presente? Bueno, la presencia de Dios. Filosóficamente se concibe a Dios como un principio único, es causa primera y absoluta. En la religión se le llama ser todopoderoso, eterno, trascendente y perfecto, que garantiza el orden del universo, o bien como una sustancia infinita, inmanente a todo lo real. Desde el punto de vista religioso, teológico, dotar de el ser a Dios implica darle características existenciales. Pero desde el punto de vista del positivismo, recordemos que el positivismo es esa doctrina filosófica que Augusto Comte, padre de la sociología, según la cual solo sería fecundo el método de las ciencias positivas, excluyendo como algo sin valor la investigación metafísica en busca de la naturaleza íntima de las cosas. Es decir, que aquello que pueda ser mesurado, medido, experimentado, racionalizado, es materia del positivismo. Y por supuesto que tiene que poseer un método que compare, un método que indague en la profundidad de la esencia del ser, del ente. Entonces, con estos cuatro conceptos, el conocimiento, Dios, el positivismo y la realidad, podemos acercarnos a los grandes problemas que nos plantea la metafísica occidental. Vamos a ver qué dicen los autores a este respecto, a partir de estas reflexiones. La metafísica tiene por objeto toda la realidad. Recuerden que desde el punto de vista aristotélico, la metafísica es lo que está más allá de la física, aquello que está más allá de lo perceptible por los cinco sentidos. Pero la metafísica también tiene por objeto percibir esa realidad que está más allá de lo físico. Cualquier postura filosófica siempre se sustenta explícita o implícitamente en una determinada metafísica. Pero no debemos olvidar que muchos filósofos, ya sea para afirmarla o rechazarla, han entendido por metafísica cosas bastante distintas. Entonces no nos confundamos con pensar que la metafísica es el esoterismo o es aquello que no pertenece a la enseñanza formal que se recibe en universidades y escuelas. Son enseñanzas ocultas, enseñanzas veladas, ¿no? La metafísica es una parte de la ciencia y estudia aquello. Su objeto es la realidad que no puede ser percibida por los cinco sentidos.
Posteriormente, hay un movimiento filosófico denominado el racionalismo que afirma que la realidad es de carácter racional. Es decir, si usted puede pensar, si usted puede hacer una reflexión intelectual desde sus propias potencias, entonces eso puede ser racionalizable en la realidad. El empirismo, por su parte, considera la experiencia como la única fuente del conocimiento. En síntesis, tanto el racionalismo como el empirismo, las dos intentan determinar el origen o fuente del conocimiento humano. Sin embargo, ambas adolecen del mismo problema, su pretensión de reducirlo y exclusivizarlo. Tercera reflexión, la negación de la posibilidad de demostrar metafísicamente la existencia de Dios, la cual recibe el nombre de agnosticismo, muy al contrario de lo que se piensa, el que no cree en Dios es un ateo. No, no, cuidado. El ateo, al nombrar la materia, lo dota de existencia. Ahora, cuando tú decides ignorar, cuando tú decides ya no tomar en cuenta la existencia de Dios, entonces hablamos de un agnosticismo. El agnóstico no niega, en principio, la existencia de Dios como lo hace el ateo. Lo que rechaza el agnóstico es la capacidad del hombre para probar racionalmente dicha existencia. Es decir, el agnóstico niega la posibilidad del conocimiento de Dios. El agnóstico está claro de la limitación del intelecto humano y dice que con esta limitación del conocimiento de la realidad no se puede conocer una realidad metafísica equiparable a Dios. ¿Qué dicen los autores? Henry Bergson dice que conocer una realidad es tomar conceptos ya hechos, dosificarlos y combinarlos juntos hasta que se obtenga un equivalente práctico de lo real. Eso lo dice Bergson en su libro El pensamiento y lo moviente. Vamos a tratar de analizar esta cita, porque Bergson dice que hay que partir de la experiencia de los conceptos ya conocidos, es decir, los puntos de ancla de lo que se conoce. De lo contrario, el hombre no tendría un punto de partida sobre el cual realizar las reflexiones intelectuales. Una vez dosificados y combinados juntos, se obtiene un equivalente práctico en la realidad. Por su parte, Martin Heidegger dice que en ninguna parte nos encontramos con un pensar que piense la verdad del ser mismo, y con esto la verdad misma como ser. La historia del ser comienza, y por cierto, necesariamente con el olvido del ser. Fíjense aquí como Martin Heidegger coloca la existencia del ser fuera de la reflexión del mismo. Es decir, es independiente la existencia del ser a la reflexión que sobre el ser se pueda hacer. Y esto es muy importante para entender la realidad. Por ejemplo, la realidad de Dios. Dios no necesita que alguien piense en él para existir. Muy contrario a lo que piensan autores como Feuerbach, que dicen que Dios existe porque el hombre lo piensa y lo crea. Heidegger, al contrario, dice que muy independientemente del pensamiento humano, ya Dios existe. Y por último, vamos a ver esta cita de Jesús Conil en El crepúsculo de la metafísica, donde dice que sentimos con desasosiego y desazón que la impotencia del pensamiento deja paso a la luminosidad del poder. Tenemos que hacer acá un acto de humildad humano y reconocer que ciertamente nuestra capacidad intelectual no puede abarcar el misterio de la existencia de Dios. Sin embargo, podemos acercarnos de un modo aproximado, de un modo profundo dentro de la humanidad, a lo que es el conocimiento de Dios. Propuestas para esta clase. Primera propuesta. Filosofemos sobre la metafísica como itinerario del hombre hacia el ser. Vamos a comentar esta idea. Cómo la metafísica, cómo la experiencia de los fenómenos no físicos son un camino del hombre hacia el ser. Segunda propuesta. ¿Crees posible definir con palabras lo que pueda estar más allá de la realidad perceptible? Tercero, ¿podemos afirmar que es real algo que no conocemos? Un reciente filósofo contemporáneo, conocido de todos, Karol Wojtyła, Juan Pablo II, decía
que a Dios es imposible conocerlo y no amarlo, amarlo y no seguirlo. Pero centrándonos ahora en el plano de la filosofía. ¿Puede ser real algo que no conocemos? Porque ya conocemos lo controvertido que es el conocimiento humano. Todos los pasos que tienen que darse para que el conocimiento se origine. ¿Podemos afirmar que es real algo que no conocemos? Algunas tradiciones definen lo absoluto como innombrable. No se puede nombrar el absoluto. Así, por ejemplo, vemos la tradición hebraica. No podemos nombrar al Todopoderoso. Lo que podemos hacer es describir algunas características. Elohim, el grande, el poderoso, el magnánimo, el bueno, el eterno. Podemos darle características, pero no nombrar su esencia. Es decir, que los judíos han tenido una gran osadía al colocarle a Dios el nombre del tetragramatón YHVH, Yahvé, Jehová. ¿Por qué? Porque estamos nombrando el absoluto. Y para algunas tradiciones, definir lo absoluto es innombrable. Pensemos entonces en cuáles son las razones que pueden tener para hacerlo. ¿Por qué es innombrable el absoluto? En la historia de la humanidad se plantea un conflicto entre razón y fe, entendido como fe creer en algo que no podemos comprobar. Yo quisiera que pudieran hacer un comentario a este hecho, el conflicto entre fe y razón. Infinito, eternidad, absoluto, totalidad. ¿Qué podemos decir acerca de estos cuatro conceptos? Trabajamos en pro de esto. Trabajamos en una obra que es infinita, que es eterna, y allí conocemos a lo que es el absoluto, la totalidad. Vamos a reflexionar alrededor de estos cuatro conceptos. Y por último, oímos decir frecuentemente que en nuestro tiempo hay una grave carencia de valores. ¿A qué se refiere esto? ¿Los valores se refieren a algo físico o por el contrario a una entidad metafísica? Cuando hablamos de valores, aquí ya estamos pisando el terreno de la axiología. Somos conscientes de que por desgracia hay graves enfrentamientos y guerras entre pueblos y culturas. ¿Cuáles serían las causas materiales entre estos enfrentamientos? ¿O es que acaso hay discrepancias metafísicas? Una guerra santa, por ejemplo, en donde las religiones universales pretenden imponer su doctrina. Vamos a discutirlo, por favor. Ya hemos definido alguna diferencia entre agnósticos y ateos en la explicación que se dio previamente. También hemos hablado de creyentes de fe. Intentemos comprender y reflexionar en torno a estas tres posturas, hablando de ellos. Y hasta aquí esta reflexión de hoy acerca de los grandes problemas de la metafísica occidental. De igual manera, como tenemos acostumbrado, hagamos llegar nuestras reflexiones al correo electrónico. Aquí para ustedes, Juan Carlos Rivas Pérez, haciendo esta reflexión. Ya saben, envíen su asignación al correo JC Rivas Pérez. Feliz tarde.